El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone. Yo soy investigador del Centro para la Libertad Global del Cato Institute, investigador para América Latina específicamente. Nos acompaña esta semana, como siempre, Gabriela Calderón de Burgos, que es Fellow en Estudios Latinoamericanos, también del Instituto Cato, desde Guayaquil. Y nos acompaña hoy un invitado muy especial. Ian Vázquez siempre se ríe de que digo que los invitados son especiales, pero realmente lo son. Y nos acompaña hoy Juan Pablo Chamón desde La Paz, entiendo, Bolivia. Juan Pablo es cofundador y es además director ejecutivo de Libera, que es un think tank amigo, un think tank liberal, que hace muy buen trabajo en Bolivia. Y precisamente por ese interés que nos despierta Bolivia, que después de un par de décadas parece estar terminando o haber terminado, como en otros países de la región, con el socialismo del siglo XXI, es que queremos hablar hoy con Juan Pablo para entender la situación, entender hacia dónde va Bolivia, qué es lo que está saliendo bien, qué es lo que quizás no sale tan bien, qué es lo que podría cambiar en el futuro. Así que bienvenido, Juan Pablo. Voy a empezar yo con una pregunta que es eh, como para que la audiencia y nosotros también recapitulemos un poco cómo llegamos hasta acá. ¿Cuál es un poco la situación económica, política que el nuevo presidente Rodrigo Paz, ¿no?, que ya lleva unos meses en el poder, recibió en Bolivia? Y ante esa situación, ¿cómo ha reaccionado? ¿Qué son las primeras medidas del gobierno que nosotros podemos observar relevantes al día de hoy? Muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que siempre agradecido para contar un poco más lo que está pasando en Bolivia. Hoy, coincidentemente, estamos a un poquito más de 100 días desde la asunción al poder de Rodrigo Paz y es cierto que es importante mencionar qué país recibió, ¿no? Y eso hay que hablarlo en términos de una crisis económica, pero también institucional. Ustedes que conocen muy bien de economía saben cómo repercute el hecho del desempeño institucional en la economía como tal. Y realmente a Rodrigo Paz, después de 20 años de socialismo, le han dejado prácticamente una bomba atómica. Y no exagero cuando digo una bomba atómica porque tenemos todos los ingredientes para que el país pueda erosionar, o la descripción, como alguien me decía hace unos días, de que Bolivia es prácticamente un país devastado. Probablemente no se ven las imágenes de un país devastado al estilo cubano con la destrucción total de las ciudades, pero efectivamente íbamos directamente hacia eso, ¿no? Bolivia entre los años 2006 y 2014 gozó de una bonanza económica que nunca antes tuvo en su historia gracias al precio sobre todo del gas, pero también de algunos minerales en el plano internacional. Y eso permitió que el gobierno de Evo Morales tenga una cantidad de recursos que nunca se había visto en la historia. Hay economistas, esto habría que continuar debatiéndolo, que estiman que Evo Morales manejó entre 2 a 3 planes Marshall, ¿no? Que eso vendría a ser la Wow. reconstrucción o la recuperación de toda Europa en su momento, y 20 años después los resultados han sido una crisis económica con una inflación interanual llegando aproximadamente al 40%, una escasez de dólares, no solamente para los productores, sino también en las calles. Es decir, hoy si el boliviano quiere ir al banco a recuperar los dólares que puso, recientemente el gobierno de Rodrigo Paz ha autorizado que se le entreguen hasta $1.000, pero hace 2 semanas y media no podía retirar un solo dólar del banco. Y eso ha sido un hecho que se ha dado durante más de un año y medio, lo que ha traído las consecuencias lógicas que se han visto en otros países con crisis económicas similares, como por ejemplo la existencia de un dólar paralelo, porque el tipo de cambio oficial se mantiene bajo, pero en la calle se vende de forma distinta, y eso genera que existan otros tipos de cambios, escasez de combustibles y un estado erosionando hasta el punto de no poder pagar ni siquiera los salarios de los propios funcionarios públicos.
simplemente para ir cerrando este mini contexto, Bolivia es un país de aproximadamente 12 millones de personas. Evo Morales ha hecho que el Estado crezca hasta que sean medio millón de funcionarios públicos. O sea, imagínense la proporción, o sea, el tamaño del Estado que nos han dejado, con una gran cantidad de empresas públicas. Y por otro lado está la parte institucional que les mencionaba. Según el World Justice Project del Banco Mundial, la justicia boliviana se encuentra en el puesto 139 de 142 en el mundo y en algunos aspectos es la penúltima, solamente mejor que Venezuela, como por ejemplo en el ámbito penal, 141 de 142, siendo un país en el que se ha establecido una lógica de persecución política y demás, que es lo que obviamente permite que este tipo de poder permanezca durante tanto tiempo. Entonces, ese es el país que Rodrigo Paz recibió. Y obviamente desactivar esa bomba atómica no ha sido nada sencillo. Yo como un observador externo, pero también viniendo de estudiar la realidad desde nuestro centro de pensamiento, quisiéramos, lógicamente, que las decisiones se tomen más rápido, de que se pueda abrir de mejor manera no solamente los mercados, sino de dar mayores señales, pero lo cierto es que se está respondiendo bien en líneas generales a la crisis que se recibió, sobre todo por la confianza que existe, porque no esperábamos llegar a vivir una transición de este tipo tan rápido. Entonces, si quieren profundizo más, pero creo que Gabriela tiene algo. Sí, bueno, a mí también me sorprendió esta salida de cierta manera ordenada del MAS. Estaba viendo un poco tus opiniones en redes y entrevistas y tú dices que este es como un fin del ciclo político del MAS. Y antes de entrar a hablar de un tema que a mí me interesa mucho, que es el tema de la inflación digamos, de dónde viene eso, porque por mucho tiempo la gente veía pues a un Evo Morales sumamente radical, pero una economía muy estable. Pero antes de entrar en ese tema económico, yo recuerdo visitar Bolivia, bueno, la única vez que estuve en Bolivia y tuve digamos, el beneficio de no estar solamente en una ciudad, sino que estuve en Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y La Paz. Y hay cosas que me impactaron. Esto fue en el año 2008 y me impresionó que había pues presencia de agentes extranjeros en las Fuerzas Armadas. Es algo que no me lo contaron, digamos, lo vi. Y es algo que se ha puesto de nuevo en el tapete bueno, a raíz de la extracción de Maduro el 3 de enero, digamos, la presencia de cubanos en lo que es Venezuela. Mi pregunta va por ahí, o sea, este experimento con el socialismo del siglo XXI en Bolivia, ¿qué tan lejos llegó en términos digamos, de desvirtuar las instituciones propias de equilibrios democráticos? Y en esos intentos de salir de eso, después de que salió Evo Morales, ¿qué tanto se ha avanzado en enderezar el rumbo de retorno hacia la democracia? ¿Cómo lo ves tú? Porque yo, al menos en 2008, a mí me impactó el nivel de autocensura que había en los medios de comunicación. Nosotros hicimos una visita para tratar de promover un evento en ese entonces con unos estudiantes venezolanos que lideraban el movimiento estudiantil en ese entonces, ante el cierre de RCTV, y me impactó eso. También otra cosa que me impresionó es que había una sociedad civil organizada, una oposición organizada, y no sé cómo está eso aproximadamente 15 años después. Sí, y es muy bueno lo que dices, Gabriela, porque muchas veces se olvida mencionar el factor, ¿no? ¿En qué lugar se ubicaba Bolivia dentro de esta suerte de alineamiento internacional, pero también dentro de lo que implicaba en la política interna del país, ¿no? Y qué es lo que terminó sucediendo frente a eso? Es cierto que Bolivia no solamente estuvo acompañado de esta suerte de cóctel de malas ideas que nos iba a llevar
o nos iba a terminar dejando en una mega crisis como como en la que nos encontramos en este momento, sino que veníamos acompañados también de la influencia de los peores agentes externos que se podían conseguir, no solamente a nivel interno, sino internacional. No es de ninguna manera un secreto la influencia de Venezuela, de Rusia, de Irán, de China, lo que se denominan las BRICS, pero con B corta, ¿no? Este eje autoritario que efectivamente empezó a influenciar de distintas maneras. Venezuela, a su estilo, sobre todo en los primeros años del gobierno de Evo Morales, entregándole al gobierno de Bolivia una chequera casi que infinita para poder entregar proyectos de supuesto desarrollo productivo alrededor del país, pero que en realidad lo que terminaban haciendo era regalar cheques casi que en blanco a distintos alcaldes de casi todos los municipios para poder comprar sus lealtades y manejarlos. ¿Eso a qué llevó? A que se genere, por ejemplo, una estructura en la que el gobierno central de Bolivia maneja más del 80% del presupuesto total que se tiene y las regiones solamente están entre el 8 y 9% porque el restante porcentaje se divide entre el poder judicial, el poder legislativo, etcétera. Entonces, una alta concentración de poder que viene de la lógica que se tenía a partir del dinero venezolano. ¿Por qué? Porque los municipios dejaron de reclamar sus propios recursos porque tenían los cheques a partir de los favores que le hacían al gobierno. Rusia muy interesado en el tema del litio, también en el tema de la energía nuclear. Y son temas que son deudas pendientes que hay que seguir investigando y trabajarlas. Irán, que según los expertos ha sido el experimento perfecto que han tenido ellos de penetración de las instituciones, no solamente por los tratos en el nivel institucional, sino por la influencia que tienen en otros espacios. Y China con la explotación ilegal del oro, el manejo de los recursos, la obra pública, los constantes créditos que van a ser impagables en el futuro, etcétera, etcétera. Entonces, todo este cóctel dentro de un país muy pequeño lleva también a que se pueda explicar este tipo de cosas. Porque en paralelo, la autocensura que mencionabas, que es importante recalcarla, venía de la mano de la compra de medios de comunicación y hemos llegado a un punto en el que casi el 90%, esto está documentado por un periodista llamado Raúl Peñaranda, en un libro que se llama Control Remoto, casi el 90% de los medios de comunicación eran estatales o paraestatales. Entonces, el flujo de la información le pertenecía puramente al gobierno, lo que se rompe aproximadamente en los años 2015, 2016, con la aparición de las redes sociales y el rol que tienen en la política, que eso después le cuesta ciertas derrotas políticas o morales, pero de cierta forma, si ustedes se fijan, esto viene de la mano de un diseño que no solamente se daba en Bolivia, no creo que Bolivia haya sido un caso único, sino viene de la mano de cosas que han pasado como en el Ecuador con el cambio de constitución, con la continuación del control de absolutamente todos los poderes y esta lógica que termina haciendo de que lo que suframos no es solamente una represión económica, que ha contado con una buena narrativa y me encantaría hablar de eso, pero también una dosis de autoritarismo que tiene niveles muy comparables con los de Nicaragua y Venezuela en algunos ámbitos y lógicamente hacen que el día de hoy cualquier aspecto que se trabaje por recuperar la institucionalidad sea tan importante. Juan Pablo, todo esto creo que a Gabriela, a mí y a varios de nuestros oyentes seguramente les resulta bastante familiar, ¿no? Por razones lamentables, pero escuchar hablar del dólar paralelo, de la inflación, el corralito en Argentina, instituciones infiltradas por agentes extranjeros, intervención, ¿no? espuria, todo esto lamentablemente nos suena bastante familiar. Entonces, quizás estaría bueno que nos cuentes un poco cómo el nuevo presidente reacciona, si es que está reaccionando a todo eso, ¿no? En términos económicos, ¿no?
en términos políticos y quizás también en términos de narrativa, que recién decías que estaría bueno hablar un poco de cómo era la narrativa antes. Bueno, por ahí se puede hablar también de cómo contrasta esa narrativa con la narrativa de hoy, ¿no? Además de lo que se está haciendo, de cómo está actuando el gobierno, también cómo ustedes o cómo los liberales en Bolivia interpretan estas acciones, ¿no? El, venimos de un sistema propagandista que decía que Evo Morales era el experimento que podía llegar a demostrar que el socialismo sí funcionaba. Incluso cualquiera que nos esté escuchando podría googlear y encontrar ciertas noticias del Washington Post, del New York Times, en ese tono, intentando mencionar de que Bolivia era un caso exitoso de implantación del socialismo a partir de la expropiación de ciertos sectores estratégicos de la economía y la baja inflación que se ha tenido durante muchísimo tiempo, una inflación reprimida a partir de las subvenciones que han existido en distintos sectores de la economía. Y como ven, mientras yo mismo voy hablando, me doy cuenta de la gran cantidad de cuestiones explosivas que lastimosamente nos llevan a la situación en la que estamos. Hoy el gobierno del presidente Paz ha tomado una posición de intentar generar una estabilidad macroeconómica, sobre todo a partir del retiro de la subvención de los hidrocarburos, de los carburantes. Carburantes que, pues, que vale la pena mencionar, han tenido una escasez durante los últimos 2 años prácticamente, es decir, un boliviano pasaba 6 horas en promedio de su vida al mes intentando cargar gasolina para poder manejar su propio auto, lo cual terminaba siendo una especie de tortura. ¿Todo esto a costa de qué? A costa del precio artificial de la gasolina, el litro estaba subvencionado y costaba aproximadamente 37 centavos de dólar, ¿no? Entonces, lógicamente, no hay nada peor que los recursos que no existen, y eso se termina levantando y genera una reacción muy positiva por parte de la opinión pública. Los políticos en general en Bolivia le han tenido mucho miedo a levantar la subvención de los carburantes. Incluso el mismo Evo Morales a finales del año 2010 intentó hacerlo y tuvo que revertir esa medida por miedo a la reacción de la gente, y eso que esto lo hizo en el momento de mayor bonanza y mayor popularidad que él tenía. Hoy la reacción ha sido muy buena. Esto ha venido acompañado también de una estabilización del tipo de cambio paralelo, porque el tipo de cambio oficial todavía no se ha movido, una suerte de decisiones de levantamiento de medidas que restringían, por ejemplo, la exportación de ciertos bienes y también la importación de otros, la apertura a la inversión extranjera en algunos aspectos claves de la economía. Starlink tenía prohibido, por ejemplo, funcionar en Bolivia, lo cual es una locura porque tenemos muy bajos niveles de conectividad, y además, al ser un país sin acceso al mar, la situación era aún más grave. Entonces, lo que terminaba sucediendo era que dependíamos de los servicios estatales, que eran cada vez más peores, y el monopolio de absolutamente toda la red de conectividad en el país por parte de la empresa estatal de comunicaciones. Entonces, esas son algunas de las medidas positivas que se han ido tomando, acompañadas de otras señales que no son tan buenas, como en paralelo a la quita de la subvención de la gasolina, al aumento, por ejemplo, del salario mínimo, lo cual no es una buena señal en un país que tiene más del 80% trabajando en la informalidad, ¿no? Todavía no hay incentivos claros para que la gente deje la informalidad y pase al sector formal, pero se entiende que lo que se quiere hacer es. Y sí me parece importante mencionar, porque hay un cambio cultural muy, muy impresionante. O sea, de la Bolivia que Gabriela mencionaba del año 2008, con altos niveles de censura y un gran miedo, por ejemplo, a lo que podía hacer el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, hemos pasado a que gane un presidente con una campaña con el eslogan "Capitalismo para todos". Entonces, ese cambio de narrativa ya nos dice mucho de lo que está pasando, no solamente en Bolivia, sino en la región, y de lo que la gente quiere.
Entonces, eso en grandes términos también nos da una suerte de brújula sobre lo que se quiere plantear y una comprensión sobre las bondades que puede traer un sistema más abierto de libre mercado para una sociedad que ha sido constantemente reprimida durante los últimos 20 años. Yo tengo una pregunta sobre un dato que mencionaste de paso, que es la práctica de formar una especie de sistema clientelar, distribuyendo desde el gobierno dinero a los gobiernos locales, a los municipios, generando una especie de red de dependencia. Y hablas de una gran concentración de recursos en la administración central. Esto para mí me suena muy como pan de todos los días. Como ecuatoriana, acá también tenemos una estructura similar. Es un gobierno formalmente unitario, a diferencia de Argentina. En el caso de Ecuador y Bolivia, creo que somos países formalmente con una administración pública centralizada. Mi pregunta es si eso antecede a Evo Morales, esa estructura de la administración pública, o es algo que ya existía y simplemente durante los gobiernos del MAS digamos, se profundizó esa dependencia de la administración central. Definitivamente en los gobiernos del MAS se profundiza esta lógica del centralismo, ¿no? Pero es cierto que Bolivia tiene una larga historia de centralización del poder y de los recursos en general, lo que ha hecho que se postergue muchísimo el desarrollo de las regiones y genere una suerte de discrecionalidad al momento de implementar proyectos de desarrollo productivo, la construcción de carreteras y otros, que es lo que pasa en prácticamente todos los países de América Latina. ¿Cómo se profundiza en el gobierno del movimiento al socialismo con la llegada de Evo Morales al poder? Es a partir del Ministerio de la Presidencia que se convierte en la gran alcaldía o municipalidad del país, como quieran llamarlo, ¿no? Y dentro de esa estructura se empiezan a tomar decisiones sobre qué tipos de obras se iban a hacer en unos lugares y en otros. Y esto llega a niveles de locura que suceden solamente cuando la planificación es excesivamente centralizada. Por ejemplo, Evo Morales construye una cantidad increíble de canchas de fútbol alrededor del país y él defiende esa idea porque a él le gusta jugar fútbol. Y no tengo el dato ahora, pero de verdad es muy divertido de buscar. E incluso se pone a mencionar de que era más importante construir canchas de fútbol que hospitales porque las canchas de fútbol iban a hacer una suerte de prevención en el tema de la salud para los pobladores de los lugares, etcétera, etcétera. Entonces, se terminaba construyendo lo que al presidente le gustaba. Y otra de las cosas que también es fácilmente de buscar y que ha sido una de las características, ChatGPT dice que son 1.000 a 1.200 canchas, las canchas de bueno, Evo. en un país que no superan los 400 municipios, Gabriela. Entonces, imagínense la cantidad de canchas. O sea, nosotros solamente tenemos 9 ciudades, o 10 ciudades capitales. Entonces, esto no tiene absolutamente ningún sentido con la cantidad de dinero que Evo Morales ha manejado, con la posibilidad que han tenido ellos también de poder generar una lógica que construya instituciones, que genere oportunidades, que haga lo que sea que se tenga que generar. Esto no iba a suceder de ninguna manera porque tenían las ideas equivocadas, eso está completamente claro, pero la profundización del modelo, es decir, la implantación de las ideas, han llevado a que, por ejemplo, ¿no? Después nos preguntamos por qué Bolivia desde el año 2014 en adelante ha sufrido déficits fiscales sumamente graves, o por qué desde que Evo Morales asume el poder en el año 2006 hasta el 2025, que es el año que el movimiento al socialismo abandona el poder, solamente en 2 años de ellos no hemos tenido déficit fiscal. Es por este tipo de lógicas que se tienen, ¿no? De que el Estado tiene que hacer absolutamente todo. Entonces, ¿cómo no íbamos a terminar de esta manera?
y esta cuestión de la profundización también de esta lógica de que la administración central maneje absolutamente todo, es, por ejemplo, hoy uno de los grandes debates que se tienen. El presidente Rodrigo Paz ha prometido de que va a hacer un cambio dentro de la organización estatal y el 50% de los recursos que se tengan van a ir para las regiones, porque se sabe de la necesidad de generar condiciones para poder tener infraestructura en un país como Bolivia. Y eso puede ser Ahora, discutible en ciertos... su propuesta es simplemente incrementar el porcentaje de la transferencia o también transferir, digamos, competencias y capacidad recaudatoria a los gobiernos locales. Por el momento es simplemente una cuestión de recursos, ¿no? Porque no se ha establecido una lógica de hacer cambios en la Constitución y las leyes en ese ámbito. Pero lo cierto es que a partir de la Constitución del año 2009 se ha intentado implementar una suerte de organización más autonómica en el país, vendría a ser un paso intermedio entre el centralismo y el federalismo que se tiene comúnmente en los países, con una lógica más similar a la española, de las comunidades autonómicas y demás. Pero en la práctica, lo que hicieron muy bien los que crearon la Constitución de Evo Morales fue hacer tantos pasos para la autonomía, es decir, que haya una autonomía departamental, pero al mismo tiempo una autonomía provincial, de ahí una autonomía municipal. Si quieren, los indígenas pueden tener una autonomía que en la práctica la hacen completamente imposible, entonces terminas dependiendo completamente del Estado central. Esto siempre pensado para qué, para que un proyecto político de poder maneje absolutamente todo y se quede la mayor cantidad de tiempo posible. Sé que esto no es una nueva noticia, lastimosamente, para ninguno de nosotros por las características de nuestros países, pero al final terminan repercutiendo muy fuertemente también en el desarrollo de las regiones. Y no por nada, Marcos, Gabriela, sabemos de que las regiones más prósperas de Bolivia no son aquellas que tienen al Estado ahí, sino son Santa Cruz y el Alto. Son aquellas que han podido generar su propio desarrollo a partir de la iniciativa privada sin tener que estar esperando que el Estado mueva la economía en cierto sentido. Y en ese sentido, Juan Pablo, me gustaría que nos cuentes qué ideas tiene el gobierno respecto de propuestas que a nosotros los liberales nos atraen por lo general. Digo, más allá de la estabilización de la economía, ¿no? Después de una urgencia, después de la emergencia, en términos de, bueno, privatizaciones, baja significativa de impuestos. Digo que es difícil bajar el gasto, pero bueno, Bolivia, como bien decías, en 20 años tuvo solo 2 de superávit. Claramente hay un problema de gasto, ¿no? Habrá que bajar el gasto. Y te lo pregunto sobre todo porque la forma en la que yo percibo la transición en Bolivia, en ciertos sentidos me hace acordar a lo que fue una transición hace 11 años en Argentina, en 2015, cuando llegó al gobierno una, un presidente, ¿no? Que era Macri, que no era un socialista del siglo XXI, está claro que no, pero tampoco era quizás un liberal de pura cepa, ¿no? Y entonces, digo, hay veces que los objetivos de los liberales y de los moderados, supongamos, pueden coincidir, ¿no? Sobre todo si hay un descalabro fiscal urgente que hay que atender, como es el caso en Bolivia, ¿no? Pero quizás una vez que la crisis pasa, eh, vale la pena, ¿no? Distinguir, ¿no? Hacia dónde es que quiere ir el gobierno, sobre todo en un contexto donde vos decías que quizás hay señales por lo general buenas, pero a veces contradictorias, ¿no? Porque subir el salario mínimo en una economía que tiene 80% de informalidad es claramente algo que va en la dirección incorrecta, ¿no? Entonces, ¿se ven atisbos quizás de liberalismo en el gobierno o es un gobierno que por ahora está enfocado en estabilizar la macro, ¿no? Como suelen decir los economistas? Yo diría que sí, y quiero seguir confiando en la perspectiva de lo que han pensado en la campaña, ¿no? Del capitalismo para todos y de tener una lógica pragmática. El presidente Paz repite muchísimo esta idea de que la gente no come ideología, así que basta de hablar de aquello y busquemos que Bolivia esté en el mundo y que el mundo esté en Bolivia. A mí me parece una idea que merece, por lo menos en su momento,
un voto de confianza en ese sentido. Yo creo que la discusión se tiene que dar también a partir de la velocidad de las decisiones que se van tomando, lo cual, insisto, no creo que sea lo deseado, pero entiendo de que siempre hay este miedo ante la desestabilización política que, por ejemplo, actores como Evo Morales pueden generar. Entonces, de cierta forma, el miedo de volver al pasado es grande. La estructura del Estado, este monstruo de 500.000 de personas, que obviamente no todas son malas, no todas vienen de una formación en el socialismo ni nada por el estilo, tiene mucho de la lógica que se tenía en el pasado y eso termina repercutiendo también en lo que sucede dentro de las decisiones del mismo gobierno. Y si ustedes se fijan los escándalos y los problemas que el gobierno de Rodrigo Paz ha tenido, ha sido en gran parte por sostener a algunos funcionarios que pueden tener cierta capacidad técnica, una hoja de vida más o menos respetable o lo que sea, pero que al mismo tiempo han terminado yendo en contra del propio gobierno. Yo creo que la luz y la velocidad de lo que ha pasado con los primeros meses del presidente Milei en Argentina debería ser nomás la brújula que tengan nuestros países para poder intentar hacer las cosas. No, no ciertamente, no ciertamente jugar este juego de sostener popularidad para no dejar el poder con la idea de que jamás vuelva el pasado, porque de cierta parte esta mezcla entre agua fría y agua caliente termina siendo demasiado tibia y eso al final no le gusta a absolutamente nadie. Porque el que tiene sed quiere agua fría y el que quiere calentarse necesita agua caliente. Entonces, eso en ciertos términos termina perjudicándonos a todos. Pero yo sigo siendo optimista en ese sentido, ¿no? Sigo siendo optimista porque veo también que las señales de la población hacia el nuevo gobierno son muy positivas. Entonces, la reducción del riesgo país es también fruto de eso, probablemente no todavía de la gran llegada de inversiones internacionales. Bolivia tiene que curarse en sano. Bolivia es el primer país que ha nacionalizado una empresa petrolera en todo el mundo, incluso antes de que se haga en la Revolución Mexicana. Y este historial, que es sumamente negativo para un país que necesita altamente las inversiones extranjeras, tiene que curarse también con instituciones más fuertes, con líderes, con gente que esté dispuesta a defender lo que el sentido común indica, ¿no? Que es que hay que ser parte del mundo para poder salir adelante. Entonces, ojalá vengan días con mayor profundización de las medidas que les he estado comentando. Se vienen comentando y hablando varias, hay muchas que se han mencionado en campaña, pero lo cierto es que todavía la expectativa está alta y la espera sigue ahí. Yo te quería preguntar precisamente sobre, todavía estando en el tema de la política, ¿qué está pasando con el presidente Paz y su vicepresidente? Y si esto es una señal, bueno, para mí viéndolo desde afuera, desde Ecuador y nuestra historia reciente, lo que hemos tenido después del correísmo, que era nuestra versión del socialismo del siglo XXI, lo que hemos tenido es muchos presidentes muy débiles. Es algo muy extraño porque, como tú sabrás, estas constituciones socialistas del siglo XXI pues establecieron sistemas hiperpresidencialistas. Sin embargo, lo que ha sucedido, y te lo digo 7 años después del correísmo, es una sucesión de gobiernos que no han logrado pues mayorías en la Asamblea Nacional para hacer reformas estructurales, ya sea por falta de suficientes alianzas, por falta de liderazgo o por falta de tener una brújula clara respecto de qué hacer. Una combinación de esos tres factores o dos de ellos, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿qué podemos interpretar de este distanciamiento entre ese binomio electoral que fue exitoso, ¿no? Porque lograron ese triunfo electoral y este distanciamiento con el partido que era su aliado en esa fórmula electoral? Cómo eso afecta las posibilidades de hacer reformas, las reformas que Bolivia necesita para recuperarse y salir de esta crisis.
La, es una muy buena pregunta y yo soy de los que sostiene que la confianza es todo, ¿no? Para atraer inversión, pero también para que el ciudadano común pueda depositar su plata en el banco y deje de tenerla bajo el colchón. Y así un largo dominó de hechos que permiten que las economías funcionen. Y lo cierto es que este tipo de enfrentamientos políticos, como el del presidente y el vicepresidente, no son positivos de cara a las señales de que Bolivia necesita dar, no solamente a los agentes externos, sino también a los agentes internos. Lastimosamente, una de las grandes consecuencias, y esto venía en una de las preguntas que me hiciste anteriormente, de la destrucción de la institucionalidad en Bolivia es que el sistema de partidos ha sido completamente destruido, ¿no? Y esta destrucción del sistema de partidos ha llevado a que no existan estructuras políticas listas para poder acceder al poder y eso genera que hoy el presidente Paz tenga que gobernar con muchos de los cuadros del partido de Evo Morales porque no tiene la suficiente gente para poder manejar toda la estructura del Estado. Por otro lado, que se tengan que hacer este tipo de alianzas que no son tan naturales, pero que sí pueden llegar a resultar ser muy positivas, lo cual trae de cierta forma un mensaje de que lo que vamos a hacer dentro del binomio es tener la mayor cantidad de checks posibles de interseccionalidad, digamos, ¿no? Entonces, bien, si el presidente es blanco, el vice tiene que ser indígena o viceversa, o si uno viene de un sector, el otro tiene que venir del otro, pero en una mezcla de quién puede sumar más, en un país en el que el rol del vicepresidente se ha vuelto tan importante por la inestabilidad política que tenemos históricamente. ¿Por qué? Porque los presidentes han renunciado muchísimo a lo largo de la historia, entonces ha sido muy común que los vicepresidentes asuman. Entonces, siempre está esa preocupación de quién es el vicepresidente y qué va a pasar si al presidente le pasa algo, tiene que renunciar, no cumple con su tarea, etcétera, etcétera. En este caso, lo que sufrimos en Bolivia es sumamente burdo, porque incluso antes del año nuevo, antes de pasar al año 2026, el vicepresidente en una declaración dijo, yo me declaro opositor al gobierno. Esa es una señal que institucionalmente, si estuviéramos preparados para poder resolver este tipo de hechos, seguramente hubiera existido algún tipo de moción de censura, porque no puedes tener a tu opositor durmiendo al lado listo para poder tomar el poder, ¿no? Pero como no existe esta lógica de checks and balances, de equilibrio de poder que permitan que se defienda en sí mismo la misma política, lo que queda es aguantar. Y en ese sentido hay que dar una señal muy clara. El presidente Rodrigo Paz, más allá de que lo haga bien, muy bien, excelente o lo que sea, tiene que cumplir su periodo constitucional. Y esa ya va a ser una victoria institucional. Y eso es algo que, por ejemplo, podemos aprender nosotros de Ecuador con el mismo presidente Lazo y podríamos llegar a aprender de otros, porque de ahí podríamos calificar cuán bueno ha sido el gobierno o no, cuánto se ha podido hacer, pero sí es cierto que, por ejemplo, en el caso de Argentina, ha sido una buena señal que un presidente no peronista dure absolutamente todo su periodo presidencial, más allá de lo que vino después. Entonces, hoy la señal que necesita Bolivia darle al mundo es esa, ¿no? El presidente va a estar de principio a fin y estos signos desestabilizadores, incluso de su mismo vicepresidente, tienen que ser aplacados. Ahora, de ahí viene el juego de la política y las habilidades que se tienen que tener. Estamos en un periodo completamente desconocido, Gabriela. Evo Morales tenía 2/3, casi todos los periodos de presidencia en los que ha estado en el Congreso. Entonces él podía tomar absolutamente cualquier decisión. Bienvenida sea la política, bienvenidas sean las negociaciones, bienvenidos sean los acuerdos que permitan llegar a las soluciones que sean mejores para el país, en las que sí habrán victorias, habrán otras que no se vean
tanto así para los que defendemos la libertad, pero ciertamente si queremos que esto se sostenga en el tiempo y que esta transición sea verdaderamente hacia la democracia, hacia mayor institucionalidad y por último mejores días para los bolivianos, tiene que venir acompañada de eso, ¿no? De acuerdos, de política, de encuentros, etcétera, etcétera, que no los hemos tenido con Evo Morales y que con esa gente hubiera sido imposible llegar a tenerlos. Juan Pablo, tenemos un montón de preguntas que te queremos hacer, pero el tiempo va pasando y no quiero que se nos escape un tema al que de hecho me voy a adelantar porque si no te pregunto yo, te va a preguntar mi compañera Gabriela, que a estas alturas es ya una experta en política monetaria, al respecto de uno de los problemas más importantes que aqueja a Bolivia, ¿no? Como otros países como Argentina, como Venezuela, que es la inflación. Digo, y específicamente en términos de cómo solucionarlos, ¿no? Yo me acuerdo de que antes de que el presidente Paz asumiera, eh, había dado unas declaraciones donde decía que Bolivia estaba tratando de asegurarse los dólares. No, no quedaba bien claro para qué exactamente y había, o me pareció haber cierto debate acerca de si la dolarización podía ser una buena forma o una forma que el gobierno estuviera considerando para detener, digamos, de una vez por todas la inflación, porque sabemos que cuando se intenta utilizar el tipo de cambio, por ejemplo, como ancla, la inflación, la desinflación puede ser lenta y puede ser dolorosa. Y bueno, precisamente como tenemos el ejemplo de Ecuador, ¿no? Y de cómo solucionó la cuestión monetaria mediante la dolarización, quería preguntarte si este es un debate que se escucha en Bolivia o no. Parece que el gobierno va por este lado, va por el otro. Y si va por otro lado, ¿qué es lo que está intentando hacer para detener la inflación en Bolivia? Es una muy buena pregunta y permítame empezar por algo muy sencillo, pero sumamente cierto a ojos de lo que significa esta crisis para la sociedad boliviana. Hoy creo que hay un contexto y un consenso generalizado de la importancia que tienen los dólares para una economía dentro de Bolivia. Y ese es un primer gran paso para poder hablar de esto. Nosotros, desde Libera Bolivia, el think tank que me toca dirigir, defendemos muchísimo esto, ¿no? La importancia de los dólares para la economía y la necesidad de preguntarnos si efectivamente la dolarización no sería una gran respuesta no solamente para el hecho de la política monetaria, sino también para el control del mismo poder. Porque el día de mañana, si viene otro autoritario, no va a poder imprimir la cantidad de billetes que le dé la gana y si es que quiere hacerlo, va a tener que destruir el sistema, lo cual vendría a ser una enorme noticia para cualquier economía con riesgos de caer en el autoritarismo. Entonces, de cierta forma, creo que se ha dado un gran paso. Hoy, en este momento, los bolivianos hemos sufrido este hecho de no poder retirar dólares del banco, pero tampoco poder utilizar nuestras tarjetas, ni siquiera de débito, para poder hacer compras por internet, compras en el exterior. Hoy todavía los bolivianos tenemos un límite plano de $100 para poder hacer compras y de ahí tenemos que ver qué hacer. O sea, el boliviano que quiere viajar tiene que viajar con cantidades de dinero en efectivo e inventarse la mejor manera de poder sobrevivir dentro de sus espacios en un mundo que se está digitalizando cada vez más, lo cual es una locura. Entonces, si me entienden esta lógica de comprender las bondades de un sistema, parte del ancla más internacional, se van entendiendo de una mejor forma. Ahora, ¿a qué se refería el presidente Paz al momento de mencionar necesitamos más dólares? Él decía que tienen que volver los dólares a circular libremente en esta economía, porque lógicamente como el encaje legal de los depósitos en dólares era cada vez más alto, lo que terminaba haciendo el Banco Central era eh, chupar esos dólares que los bolivianos iban depositando en el sistema, ya sea a partir de sus ahorros o de las exportaciones y otros, y terminaba repartiéndolos en instituciones estatales o en empresas estatales en forma de crédito para poder sostener el déficit fiscal. Entonces, eso es lo que terminó sucediendo y llegamos a un punto en el que no se encontraban en casi ningún lado dólares dentro de la economía boliviana. Y eso venía a ser uno de los grandes temas de la campaña electoral que se tuvo el año pasado. Ahora,
No hay suficientes señales por el momento de que se quiera ingresar en una siguiente etapa del debate para poder dolarizar la economía por parte de los actores estatales. Pero la presión ya está. O sea, Bolivia efectivamente tiene un sistema político erosionado, destruido, los partidos políticos no están, pero sí Gabriela mencionó algo importante, la sociedad civil sí está bien organizada. Y esa organización civil organizada que viene de los gremios de empresarios, que viene de distintos comités cívicos que se organizan a partir de organizaciones más territoriales y demás, han ido planteando esta idea de por qué no podemos acercarnos un poco más. Yo creo que falta dar grandes pasos en ese debate, pero una de las grandes victorias es esa que mencionaba, porque si el ciudadano de a pie entiende la importancia del dólar en su economía, va a comprender lo bueno que es no darle el poder el poder al político para hacerlo. Y de ahí vendrán esas discusiones típicas de que el político va a decir, sí, pero ¿cómo quieres dolarizar si no tenemos suficientes reservas, etcétera, etcétera? Toda esa gran cantidad de mentiras que vienen de aquellos que no saben nada del aspecto técnico de eso, que no me siento al lado de Gabriela, no soy yo quien puede explicar de mejor forma cuáles son los requisitos para poder dolarizar una economía, pero lo cierto es que se puede, ¿no? Es que se puede y que es un tema que hay que poner sobre la mesa. Juan Pablo, para nosotros y sobre todo en Ecuador y en otras partes donde no hay, digamos, mayor controles cambiarios, no hay esta cuestión de múltiples tipos de cambio. Y bueno, acá no hay inflación importante desde el 2002. Eh, ¿Nos puedes describir un poco cómo es la Bolivia actual? O sea, ¿cuál es la inflación anual a estos momentos? O sea, ¿cómo es el tema de los controles cambiarios? Digamos, en el día a día, digamos, la gente recurre mucho al dólar para transacciones importantes. Explícanos un poquito de cómo afecta esta cuestión de la inflación y de los controles actualmente en Bolivia. Es muy divertido esto, pero es bien triste. En el que llamaron como el paraíso de la sustitución de las importaciones, Bolivia se ha convertido en un país altamente dependiente de las importaciones. Entonces, como han destruido toda la matriz productiva, incluso para poder comprar el alimento necesario, no solamente el producido, sino también cuestiones más básicas, dependemos mucho de nuestros vecinos y para eso se necesita de divisas extranjeras, sobre todo el dólar. Como una pequeña anécdota, llegó un momento en el que el anterior presidente, el presidente Arce, prometió de que nunca más los bolivianos iban a utilizar dólares y nos íbamos a mover constantemente con yuanes y prometió que iba a llenar de dinero chino la economía, pero sabemos de que ese es un invento que sacan todos estos gobiernos cuando no tienen de dónde sacar más divisas extranjeras. Lo que ha pasado es que obviamente dentro de este déficit fiscal que describía, que venía además de gran manera en créditos para las empresas estatales y las instituciones del Estado para poder sostener su tamaño e ineficiencia, ha venido también con una con una constante reducción de nuestras reservas internacionales y eso ha terminado también en movernos con una lógica en la que el anterior presidente vendió parte de las reservas en oro a un precio futuro y ese precio futuro sabemos que perdón, que el oro ha crecido muchísimo en estos últimos meses, entonces prácticamente lo ha regalado, ¿no? Casi lo mismo que sucedió en Argentina en su momento con la venta del dólar futuro. Entonces, tenemos un sector productivo que le cuesta muchísimo acceder a los dólares, que en general lo hace a partir de un precio paralelo, que ese precio paralelo se sostiene a partir de los ahorros de los bolivianos y también de ciertos ingresos que tiene el Estado boliviano, porque en general el Estado boliviano en los últimos años se ha caracterizado por tener grandes ingresos de la venta del gas a Chile y Argentina,
Pero en Bolivia ha pasado lo que Margaret Thatcher avisó, ¿no? Si pones a los socialistas a cargo del desierto, te quedarás sin arena. Nosotros pusimos a los socialistas a cargo del mar de gas, de las inmensas cantidades de gas que teníamos y lastimosamente para el año 2027 vamos a convertirnos en importadores natos de gas natural, lo cual es increíble si ustedes se ponen a revisar un poquito de la historia de Bolivia o incluso si se analiza el contexto en el que se tiene. A eso, lógicamente, como el Estado no ha podido cubrir sus necesidades y ha empezado a imprimir moneda local, ha generado una inflación. Hoy la inflación está rondando los 2 puntos mensuales, pero lastimosamente no tenemos acceso a métricas confiables. Y las métricas privadas, que ese ha sido uno de los grandes intentos que nosotros hemos tenido desde nuestro centro de pensamiento, son reprimidas por parte de los actores estatales. No sabemos de la reacción que tiene que tendría el gobierno actual, porque ya no hemos intentado hacerlo, pero es cierto que el anterior gobierno, la anterior administración del movimiento al socialismo estaba lista eh, para poder penalizar o judicializar cualquier intento de medición del índice de precios al consumidor que se pueda hacer de forma privada. Entonces, ahí había que tener mucho cuidado al momento de realizarlo. Esto nos ha llevado a que hoy tengamos un porcentaje de inflación interanual que está rondando el 40%. Es cierto que ya se han vuelto a comunicar de forma pública y periódica y clara mensualmente los estados de las reservas internacionales y otros datos que son sumamente importantes para poder establecer o incluso hacer análisis en materia económica, lo cual no teníamos ningún tipo de claridad en el pasado. Prácticamente se nos comunicaba el estado de las reservas internacionales y otros una vez cada 8 meses aproximadamente y nos enterábamos más o menos a medias, lastimosamente, porque el estado de la economía era tan deplorable que hemos terminado en la situación que ya les describía. Entonces, alta inflación, todavía creo que uno de los grandes desafíos está en una reducción mucho más palpable y clara del gasto público, que tiene que venir acompañada de un achicamiento del Estado que es sumamente necesario. Pero en general, hoy el boliviano común sigue con las dificultades de poder tener accesos a divisas extranjeras y demás, aunque es cierto que el precio del dólar paralelo se ha estabilizado y ha bajado muchísimo desde el momento en el que el presidente Rodrigo Paz asumió, lo cual se agradece y se saluda y lógicamente se aplaude. Juan Pablo, estamos al límite del tiempo que tenemos, pero quería hacerte una última pregunta muy cortita, en un minuto o menos. Recién hablabas de la reducción del gasto público que es necesaria para que Bolivia siga mejorando. ¿Hay alguna otra medida que vos creas que es urgente que el gobierno tenga que tomar? ¿Y depende el gobierno de sí mismo para hacerlo? ¿O espero que no se nos vaya demasiado tiempo, pero o es la oposición la que tiene el poder de, digamos, bloquear reformas? Las reformas más importantes van a tener que pasar necesariamente por la Asamblea Legislativa. Y en esa Asamblea Legislativa el gobierno no va a poder por sí mismo, ¿no? Pero lo cierto es que sí han habido señales en los últimos días por parte de la oposición de decir, aprobemos de una vez las reformas económicas que se quieren hacer. Ojalá la reducción del déficit venga acompañado de una reducción de impuestos. Ustedes saben la importancia que tiene saber reducir el déficit y los impuestos, porque no es simplemente reducir lo primero que se te ocurra y ya, porque eso va a permitir que se formalice la economía y eso le va a dar un dinamismo completamente distinto. Hoy en general todo está yendo por corrientes o ríos informales y lo que necesita Bolivia es eso, ¿no? Necesita volver a estar dentro de los parámetros normales que puede llegar a tener cualquier país que aspire a mayor prosperidad y mejores días. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros esta semana en el Cato Podcast. Gracias, Gabriela, también por estar acá y gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos la semana que viene con un nuevo episodio del Cato Podcast. Muchas gracias. 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 El Cato Podcast
con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.